Oi, bom dia, como está? Octavo ano, tudo certinho, saudades de vocês, prontinho para mais um encontro com o profe, vamos a fazer mais uma aulinha de artes hoje, a través de uma pequena videoaula que o profe preparou para vocês, ¿sí? E recordando que semana que vem temos dois compromissos para o mesmo dia. Temos nosso encontro no Zoom, semana que vem, ¿sí? Só que ese encontro no Zoom va a ser un poquitinho diferente, porque los primeros minutos o profe va a explicar para vocês como será feita nossa avaliação. Semana que vem temos avaliação sobre o conteúdo de nossa aulinha de hoje. É um conteúdo mágico, o profe adora este conteúdo. Vamos a hablar un poquitinho sobre teatro, ¿sí? Y semana que viene entonces se van a preparar para realizar una pequeña avaliación en relación a el contenido de hoy. Vamos entonces a este pequeño material que el profesor preparó para vocês. Dejen colocar aquí para que no atrapalhe nuestra imagen. El arte de representar, los convido entonces, si vocês quieren acompañar la fala del profesor con el libro de vocês, ¿sí? Es una pequeña aulinha en video, ¿sí? Para que vocês acompañen y comprendan sobre qué vamos a conversar. Que el profesor faló sobre teatro, ¿sí? Esta idea de representar es muy antigua, ¿sí? Es tan antigua, ¿sí? Como a música, las artes visuales, ¿sí? Pintura, diseño, escultura. Na historia, ¿sí? Hay un periodo, un momento, que es conocido como o verso de las representaciones, ¿sí? Podemos decir que sería atrás en la historia, cuando todo comenzó, ¿sí? En relación al teatro, a las representaciones, y eso aconteció, ¿sí? En la Grecia antigua. Es allá donde ese periodo comenzó y se determinó verso das representações. Os teatros griegos eran antiguas construcciones que estaban espalhadas por todo el territorio, ¿sí? Da Grecia. Y era ahí a donde los actores representaban, ¿sí? Sus tragedias y también las comedias. O podemos decir que estas tragedias y estas comedias, ¿sí? Eran los principales géneros de estas presentaciones. Vamos a hablar un poquito, bien simplecito para que se entienda qué era una tragedia y qué era una comedia, digamos, para entender a diferencia, ¿sí? A tragedia es o género antiguo, ¿sí? del teatro griego. Es la principal y más antigua, el más antiguo género del teatro. En su mayoría, este género retrataba cuando un héroe era derrotado, a queda de un héroe, ¿sí? Muchas veces esa queda era atribuida a su arrogancia. Entonces, básicamente, la tragedia abordaba esa parte. Y en relación a la comedia, ¿sí? Que también es un género de teatro, la comedia ya hay una mayor interactividad con un público. El actor interagía más con su público a través de diferentes enredos que giraban en torno a identidades falsas, intrigas, intrigas de familia, intrigas amorosas, de relacionamiento. Todos esos enredos reciben el nombre de este género que es a comedia, ¿cierto? Ustedes ven que nuestro contenido está abordando un poquito los orígenes del teatro. Es un contenido bien atractivo para quien gusta. El profesor ama teatro, ¿sí? Entonces, cada vez que aparece estos conteúdos, yo fico
cada vez más apasionado por esta manifestación artística. Vamos ahora a hablar un poquitino, quiero dejar aquí para vosotros, para que imaginen cómo era la parte de estructura del teatro. Ya hablamos de los dos principales géneros, de cómo los actores y en base a qué representaban sobre el escenario. Ahora vamos a hablar un poquitito ya para encerrar, ¿sí? De cómo era la estructura del teatro. Estas construcciones de los teatros griegos eran elaboradas con algunas divisiones, ¿cierto? Como en la actualidad, ¿sí? A donde había un sector propio, a donde estaban los actores, y había un sector propio para el público poder asistir. Estas estructuras tenían tres principales divisiones, que era la arquibancada, ¿sí? La orquesta y el palco, ¿sí? Entonces, sus tres principales divisiones de un teatro. Y quiero dejar aquí para vosotros también que uno de los principales e históricos teatros más famosos fue el teatro de Epidauro, ¿sí? Ese teatro data de século IV antes de Cristo, ¿sí? Ahí el profesor colocó una imagen, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo era esta estructura al ar libre, ¿sí? A dónde se hacían las representaciones. Amigos, están viendo que este contenido es básicamente el origen del teatro, ¿sí? Los convido para que lean y acompañen la presentación de este contenido en nuestro libro, que acrecenten, ¿sí? Hay información riquísima para ustedes hacer un trabajo de pesquisa, ¿sí? Y conocer muchas más informaciones, imágenes de teatro, ¿cierto? Entonces, vamos ahora a la parte de nuestro desafío, ¿sí? En el cual yo les voy a pedir que en el libro, en nuestra página 68, media 8, 68, ¿sí? A la encima donde tenemos la actividad, ¿sí? Por favor, ustedes van a tener que crear 5 personajes, ¿sí? ¿Quieren que les lea? La actividad dice crear 5 personajes, ¿sí? Para una escena, ¿sí? Y cuidado, caprichen porque es algo bastante similar a lo que vamos a realizar en la próxima aula como avaliación, ¿sí? O profe va a colocar algunas preguntillas en relación a los géneros del teatro, al principal teatro griego, pero también van a tener que, obviamente, realizar una pequeña actividad relacionada a este contenido. Y esta actividad es bastante similar. Creen 5 personajes, ¿sí? Para una supuesta escenación. Ellos deben representar, cada personaje debe representar características humanas. Características boas y características ruins. Ejemplo, pueden colocar un personaje que es una persona educada, amorosa, cariñosa, un personaje que es todo lo contrario, ¿sí? Un personaje extrovertido, conversador, otro introvertido. Es decir, vosotros van a decidir y dar vida a 5 personajes con sus características específicas, ¿sí? Luego en baixo van a listar cada nombre de su personaje y cuáles son las características que vosotros determinaron en su personalidad y o por qué, ¿cierto? Todo está lanzado el desafío, ¿sí? Vosotros estén até semana que viene para hacer un registro fotográfico de esta página media 8 y postar en nuestra línea de clase, ¿cierto? Déjeme que yo coloque aquí un poquito mayor, ¿cierto? Entonces, esta fue la video aulínea para abordar nuestro contenido, ¿sí? Y nos encontramos semana que viene en nuestra aulínea Zoom. Yo mando un beso muy cariñoso para cada uno de vosotros, ¿sí? Espero que continúen se cuidando, fique con Deus y hasta la próxima aulínea. Que Deus abençoe a cada uno de vosotros y sus familias. Chao, chao.